A Colombia para seguir hablando de la actualidad política que vive ese país. Lo hacemos en compañía del doctor Hernán Cadavid, representante por Centro Democrático. El placer de saludarlo y de recibirlo esta tarde en DirecTV. Doctor, buenas tardes. Bueno, Pablo, un saludo especial a usted y audiencia. Gracias por tenerme aquí en su programa. Gracias. Muy amable. En primera instancia y antes de ingresar a lo profundo, a lo sustancial de la actualidad política, hace instantes consignábamos las declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, visiblemente molesta por las acusaciones que se han realizado en torno a la utilización del helicóptero dispuesto por el gobierno para sus traslados. ¿Cuáles son sus comentarios sobre esta situación? Bueno, Pablo, muy rápidamente, Colombia es un país con unos problemas de orden público que son preocupantes. Por tanto, el cuestionamiento que se haga a un funcionario de alto riesgo, digamos, no es de extrañar. Sin embargo, pues hay unas, digamos, actividades que pudieran realizarse de unas maneras mucho más económicas para un país que tiene también problemas financieros, donde hay un costo de vida que está impactando a la sociedad. Y los gobernantes también tienen que mandar ejemplos. Pero lo más grave de esto es que la señora vicepresidente, que se ha presentado como una persona humilde, que de una extracción humilde de la sociedad colombiana, pues la respuesta que nos da a los colombianos es decirnos de malas, lloren, pataleen si les da la gana, pero voy a seguir yendo a mi casa en helicóptero. Y yo creo que esa no puede ser la manera de expresarse ni la conducta de un funcionario que tiene que dar ejemplo. Y si por condiciones de seguridad tiene que moverse en helicóptero, pues tendrá que hacerlo, pero no es esa la manera de patear la opinión pública colombiana. Hablemos de lo sustancial. ¿Qué sucede con las reformas introducidas por el presidente Petro? ¿No son demasiado estructurales, demasiado ambiciosas como para pretender implementarlas en un único periodo de gobierno? Pablo, el gran problema no es que fueran ambiciosas, sino si fueran de buen contenido técnico. Pero Petro es un hombre que no abandona su condición ideológica y las reformas tienen más unas motivaciones de activista político que de un estadista resolviendo problemas. No tienen un criterio técnico, no consulta con los sectores específicos. Si habláramos, por ejemplo, de la reforma a la salud, el sistema de salud colombiano, sin decir que es perfecto, es uno de los que de menores gastos de bolsillo representa en América Latina. En Colombia se puede atender en la misma clínica u hospital a quien tiene capacidad de aportar como a quien no la tiene, y a él le parece que tenemos que volver a un sistema netamente público que ya fracasó en los años 90 en el país. Entonces, ese es uno de los elementos preocupantes. Y el otro, unas reformas laborales que está atendiendo más al criterio de los sindicatos de base que lo ayudaron a elegirse, teniendo esto como consecuencia un incentivo perverso para la inversión y no convierte a Colombia en un país destino de inversión, y por supuesto la consecuencia sería el desempleo. Eso nos preocupa, eso lo señalamos y en eso estamos al frente como oposición política, Pablo. ¿Está convencido en ese aspecto que la reforma laboral es y actúa como contrapartida al vínculo generado con los sindicatos en el país, particularmente durante el periodo de campaña electoral? Correcto, es así. Digamos que cuando uno lee el proyecto de ley, parece más un pliego de reclamaciones de un sindicato que un texto concertado con los sectores productivos. En Colombia, el 90% del empleo formal lo genera la empresa privada. Hay una situación internacional de la economía compleja. Él acaba de hacer aprobar una reforma tributaria de impuestos que castiga duramente la actividad empresarial, y a esto le va a sumar nuevas cargas en un momento de la economía bastante difícil. Estamos en contacto con Hernán Cadavid. Vamos a solucionar este inconveniente técnico para poder retomar con audio las apreciaciones que está realizando el integrante de la Cámara de Representantes en representación del Centro Democrático. Colombia atraviesa profundas reformas, al menos iniciativas introducidas por Gustavo Petro, una reforma laboral, una en materia de salud, otra previsional. En definitiva, por supuesto, esto genera polémica
intercambios en el seno de la sociedad política, como así también en la sociedad civil. Además, esta polémica que abordamos en un inicio con el doctor Cadavid en torno a la utilización del helicóptero permanentemente como recurso por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha argumentado motivos de seguridad propios, como así también familiares, que la obligan a trasladarse en ese tipo de aeronave. Estábamos profundizando con el doctor Cadavid respecto a las reformas introducidas por el Ejecutivo liderado por Gustavo Petro. Hablábamos de la laboral, doctor. ¿Qué pasa con la previsional, que parece además ser una tendencia a nivel global? La conciencia que se ha generado en la clase política de que existe una necesidad de reformar los sistemas previsionales en Europa con el ejemplo de Francia, aquí en América del Sur con el ejemplo de Uruguay. ¿Qué sucede con la iniciativa? ¿Qué características presenta el proyecto del presidente Petro? Bueno, Pablo, hasta el momento no tenemos sino declaraciones contra el sector privado. Colombia tiene un sistema mixto, público y privado, de previsión o de pensión que denominamos nosotros. Y hasta ahora no conocemos más que una serie de enunciados en contra del sector privado, pero no le han permitido al país conocer todavía los textos definitivos. Por tanto, se hace difícil entrar a hablar precisamente de ello. Lo que no quisiéramos es que, como lo decía desde el principio de la conversación con usted, Pablo, que las motivaciones no fueran las de la acción política, sino las de criterio técnico y las que le permitan al país tener estabilidad y tranquilidad en el mediano y largo plazo. Por cierto, y hablando de plazos, ¿qué es lo que más le inquieta en este sentido a usted en un corto plazo? Bueno, estamos muy preocupados en materia de orden público. El presidente ha optado por abrir una puerta de negociación con grupos narcotraficantes, inclusive grupos o personas miembros de las antiguas FARC que volvieron al delito. El presidente de la República les abre nuevamente una puerta y no sabemos cuántas más oportunidades le va a permitir a quienes hoy solamente están dedicados al narcotráfico. Colombia hoy no tiene guerrillas producto de motivaciones ideológicas, sino de meras rentas ilícitas, y eso nosotros tenemos gran preocupación, porque no puede ser que el Estado colombiano simplemente se convierta en un gestor de impunidades cada 4 años con la excusa de la paz. Está muy claro. Doctor Cadavid, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Pablo, a usted muchas gracias y gracias por el interés en estos temas de Colombia. Estamos para servir. Muchas gracias. Hernán Cadavid, en vivo desde la ciudad de Bogotá sobre la situación política que atraviesa el país. Momento ahora de hacer una nueva